aquí en Telemundo Central los nombres de dos de los finalistas, de dos de los destacados 2019. Hoy vamos a repasar nuevamente sus historias, pero además hoy vamos a develar los otros dos finalistas y vamos a completar de esta manera los 4 finalistas de esta edición de Premios Destacados 2019. Así que hay mucha expectativa por conocer finalmente a los 4 destacados 2019. Ya estuve mirando, ya estuve pispeando un poco de qué se trata y créanme que son dos historias preciosas, realmente preciosas. Hoy vamos a estar conversando con Javier Pereira. Él es director ejecutivo de América Solidaria Uruguay, es uno de los 11 jurados integrantes del mundo social e innovación de nuestro país. Y además Javier tiene la virtud de haber estado desde el día 1 en el Premio Destacados, que no es menor, así que hay un gran bagaje de conocimiento. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto recibirte aquí en Telemundo. Comencemos hablando de América Solidaria Uruguay. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Y hace cuánto que están trabajando aquí en nuestro país? Sí. América Solidaria es una red continental de profesionales y de jóvenes. Trabaja en toda América por la superación de la pobreza infantil. En Uruguay estamos desde hace 5 años, desde el 2014, y quizás uno de los programas por los que somos más reconocidos es por nuestro programa de voluntariado profesionales, es decir, profesionales que postulan para ir por un año a trabajar a otros países del continente y vivir en la propia comunidad en donde trabajan. Suelen ser proyectos con foco en la niñez y en la adolescencia, donde trabajan junto con una organización en el territorio. La fundación les da casa y comida y durante ese año se dedican de lleno a trabajar en la comunidad. En el caso nuestro, desde Uruguay, ya hemos enviado unos 23 profesionales a otros países y también hemos recibido profesionales de otros países de América en Uruguay. ¿Y cómo es esa experiencia, de estar en el lugar, de trabajar durante todo ese tiempo en la comunidad? Y es una experiencia, yo diría, que transforma. Es una experiencia que marca un antes y un después en la vida de la gente. Imagínate dejar tu país de origen, lo cual ya de por sí es un cambio, por un periodo prolongado, para irte a vivir y a convivir en realidades que muchas veces te desafían, te ponen a prueba, pero que de algún modo marca tu biografía, porque después de esa experiencia solemos ver cómo los profesionales al volver a su país quieren seguir profundizando en esa línea de poner su profesión, sus conocimientos, su experiencia al servicio de transformar la realidad. ¿Y por qué un profesional, no? Porque de repente hay muchos programas que trabajan con voluntariados, pero usted está especificado en un profesional. ¿Por qué? También tenemos programas para jóvenes, pero en particular hemos... Pero esto es un diferencial. Exactamente, es un diferencial tener este programa, porque nos hemos ido dando cuenta que muchas veces necesitamos profesionalizar el trabajo que se hace en la comunidad. Hay un montón de organizaciones que buscan hacer el bien, pero precisamos hacerlo bien. Claro, herramientas y gente con capacidad. Exactamente. Entonces, muchas veces necesitamos trabajar con rigurosidad, partiendo de un buen diagnóstico, desarrollando herramientas de intervención que logren los resultados que queremos lograr. Y bueno, y a partir de ese encuentro de esos profesionales con la comunidad y con la organización es que salen proyectos que tienen como el horizonte muy claro en términos de resultados y de lo que se quiere lograr. Javier, decías, la persona, el profesional cambia su vida, llega a su país y quiere ser un factor de cambio. ¿Cómo cambia en el lugar, ¿no? La llegada de esta persona y cómo es recibido? Sí, fíjate lo que genera muchas veces venir de otro país con un acento distinto, con historias, y bueno, y es una experiencia de encuentro entre culturas. Para mutuos, claro. En América Solidaria hablamos mucho del valor de la interculturalidad y cómo en definitiva ahí se da ya ese encuentro que transforma, tanto para el voluntario, abrirse a otra cultura, y a quienes lo reciben también escuchar otros acentos, escuchar otras historias, y en definitiva tiene que ver con esto de que aquello de la caridad bien entendida empieza por casa. Pero ¿cuál es nuestra casa? ¿Es nuestro barrio? ¿O puede ser un poquito más grande? ¿Puede ser el mundo, el continente? Entonces, que nos importa también los problemas que pasen en otros lados. No solo lo inmediato, sino también sentirnos corresponsables de muchas situaciones de adversidad, de dificultad, de falta de oportunidades que hay en otros países. Y ese, Javier, es una de las grandes esencias de Destacados, justamente, ¿no? El ser un factor de cambio y el querer provocar algo en el lugar donde vivo y que sea ese efecto dominó, ese efecto contagio, ¿no? Tal cual, tal cual. La idea esta de poder
poner el foco, la lupa en algunas historias que sirvan de inspiración para otros, que donde siempre hay un poquito de arbitrariedad, porque sin duda que hay muchas historias y muy valiosas y que merecen la pena contarse, pero bueno, tratando de que esas historias puedan reconocer a las personas, servir de inspiración para otros y también a los equipos que hay atrás y a las comunidades que trabajan junto con los destacados. 496 historias llegaron en esta edición 2019, 496 historias de todo el país, de diferentes edades, y hizo que, bueno, la elección de los destacados haya sido, creo yo, muy difícil, ¿no?, de realizar. Si te parece, Javier, vamos a ver un informe sobre el proceso de selección de este año 2019 y luego vamos a seguir conversando. Creo que es muy importante premiar la solidaridad, creo que es muy importante darle visibilidad, porque por lo general son acciones que están muy invisibles. Si bien no son invisibles para las personas de la comunidad o las personas que se benefician de esas acciones, sí son invisibles para el resto, porque no logran llegar a estos ámbitos, por ejemplo, no logran llegar a la televisión. El premio lo que permite es hacerlos visibles. Para el público es muy importante. Por un lado, por conocer, ¿no? Porque se les muestran cuestiones que la gente desconoce generalmente. También sirve para conocer gente de su localidad o de su comunidad que esté desarrollando acciones de este tipo. Sirve para pensar cómo podría yo, quizás desde mi lugar, poder hacer algo por los demás, que a veces uno se piensa que no es posible, pero viendo estas historias particulares, estas historias donde son protagonistas gente común, gente como nosotros, gente que vive día a día, que trabaja, que estudia, muestran ejemplos interesantes de replicar, modelos a seguir, y me parece que esto es contagioso. Por ese lado, a mí me llega mucho. Hace muchos años que trabajo en la sociedad civil y no dejo de asombrarme de las experiencias nuevas que hay, de las personas que se siguen involucrando, de los temas que surgen y cómo a nivel local, a nivel de las comunidades, surgen esas redes, ¿no? Se mueven los recursos, sean humanos, sean económicos, todo ese capital para que todos puedan vivir mejor. Y bueno, el miércoles 11, en la edición central de Telemundo, todos van a poder saber quiénes son los 4 nombres, los próximos destacados de este año 2017. Bien, y como decía hace instantes, recién, que Javier, estuviste en las 4 ediciones de Premios Destacados. Este año, ¿cuál fue el principal desafío de elegir a estos 4 destacados? Yo creo que el principal desafío de este año estuvo porque había muchas historias muy buenas, muchas historias que merecían ser contadas, pero quizás el desafío estuvo en cómo armar ese set final de 4 historias en donde pudieran estar representados y lograr cierto balance en su composición. Porque, a ver, no queríamos ni que nos quedara todos de Montevideo, pero tampoco todos del interior, ni todos hombres o todos mujeres. Y mismo también en las temáticas, porque nos pasaba que había muchas historias y muchos proyectos muy interesantes, por ejemplo, en el área de proyectos que trabajan con personas en situación de discapacidad, pero también teníamos que darle entrada a otro tipo de problemáticas. Entonces, armar esos 4 finalistas que tuvieran representados Montevideo Interior, hombre, mujer y distintos problemas que como sociedad estamos enfrentando, te diría que fue como lo más difícil. ¿Fue realmente muy difícil vos que estuviste todos estos años? Mira, yo creo Contanos que... la verdad. La verdad es que... ¿Hubo que mediar, hubo que No, la verdad ceder? es que una de las cosas que comentábamos después que terminamos todo el proceso entre el jurado es que nos alegrábamos de estar de acuerdo en las historias. Es decir, las historias que elegíamos que estaban dentro de... Ahí todos unánime. Todos, porque cuento un poquito de la mecánica. Bien. Hay de esas casi 500 postulaciones que tú mencionabas, se hace como un primer filtro para ver cuáles cumplen con los requisitos. Bien. Después de ahí se pasa a una segunda instancia en donde en definitiva ponemos la lupa ya más de cerca y vamos en profundidad. Son jornadas y jornadas de
conversar y de leer y de escuchar y de... Exacto. Entonces, estábamos como de acuerdo en lo que sería la preselección. Bien. Pero para armar ese pool final de 4, ahí quizás hubo alguna dificultad. Una de las características también de este año es que aparecieron con fuerza algunos temas que quizás no estaban tan presentes en años anteriores. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, historias y proyectos vinculados al trabajo en cárceles o con personas privadas de libertad, que quizás no estaba tan presente el año pasado o en los anteriores, y este año apareció como con más fuerza. O sea que también se refleja lo que está pasando en la sociedad, ¿no? La necesidad de rehabilitación de todas estas personas que están pensando en un futuro, que van a salir, ¿no? Que necesitan tener herramientas. Destacados no está por fuera de lo que sucede. Totalmente, totalmente. O por ejemplo, historias, si bien siempre tuvimos como un grupo de postulaciones que hacen foco en situaciones de discapacidad, pero en este caso había varios postulados que trabajaban con niños y niñas con trastornos del espectro autista. Entonces ahí empezó a aparecer también otra problemática que hace tiempo también que como sociedad tenemos, pero que en la medida que nos empezamos a sensibilizar más, que estamos más conscientes de esa realidad, empiezan a aparecer historias que responden a esas nuevas sensibilidades. Si hablamos de las edades, también se ve que está repartido, ¿no? Pero en el programa anterior que hablamos de destacados, hay un momento de la vida 50 y pico donde mucha gente presentaba, ¿no? Sí, destacados sí, era sí. 200 y pico de destacados. Sí. Es interesante porque cuando uno mira a nivel nacional algunas encuestas que ya tienen unos años, de dónde se concentra las actividades de voluntariado, suele haber como una mayor incidencia de la gente más joven y de los adultos mayores. Pero curiosamente, en el caso de destacados, aparece como concentrados ahí, en ese tramo de edad, entre los 30 y los 50. Y ahí, bueno, ya vamos a ver, por ahí andan las historias de este año. Bueno, vamos a recordar, para empezar, para darle un poquito más de misterio y bueno, de sorpresa a los dos nombres que vamos a develar esta noche. Vamos a repasar los que ya se presentaron el miércoles en Telemundo Central. Una de ellas, una de las destacadas 2019, es Beatriz. Contame un poco de Beatriz. Beatriz tiene 54 años y es de Durazno. La historia de Beatriz es bien interesante porque, por un lado, está su venir de una ciudad, de una localidad, del departamento de Durazno, ¿sí? San Jorge, una localidad muy pequeña. Ella es cocinera del CAIF y a partir de su vinculación con el CAIF empezó a llevar adelante distintas actividades, iniciativas, primero liderando lo que fue la preparación de la obra de teatro de fin de año para los niños del CAIF, después también para las mamás, con algunos cursos, manualidades, cocina. Y ahí arrancó todo. Y ahí arrancó y fue construyendo, a partir de esas acciones de servicio, un centro cultural en una localidad pequeña como es San Jorge. Que tenía necesidad, sin lugar a dudas, del arte, ¿no? De poder comunicarse y de poder, tener este encuentro. Beatriz lo que hace es, brinda talleres de teatro, como decía, de artes plásticas, cocina y, otra vez fomenta los valores en los niños de la localidad. Como decíamos, Beatriz, 54 años, alguien generacional también, ¿no? Que comparte con Beatriz, es Gabriel. Gabriel tiene 58 años, es el segundo destacado que se presentó el miércoles y es capitalino de Montevideo. Sí, la historia de Gabriel parece que también es otra historia que inspira. En este caso, además, digamos, de su proyecto, él lo que propone es trabajar todo el tema del vínculo de las personas privadas de libertad con sus hijos y con sus hijas, a través de cuentos, de una editorial, pero también como historia de vida, ¿no? Una historia de vida que inspira, que realmente nos ayuda a descubrir todo el potencial y la riqueza que encontramos muchas veces en contextos de mucha adversidad como son las cárceles. Y cómo Gabriel logró, a través de una situación muy difícil de su vida, hacer algo bueno para ayudar a los demás, ¿no? Gabriel está liderando el proyecto Nuestros hijos nos esperan, como decíamos recién, que a través de la creación de libros de madera
motiva a los privados de libertad a que puedan mejorar el vínculo y la relación con sus hijos, ¿no? Algo que debe ser realmente muy difícil de sobrellevar en esas circunstancias de violencia, de muchos años de encierro. Así que realmente es muy interesante la historia de Gabriel. Bueno, muy bien, no sé si a vos te parece, yo develamos los nombres de los dos destacados que nos quedan por conocer. Bueno, muy bien. La siguiente destacada, que es parte de las finalistas de los finalistas de Destacados 2019, es Andrea Varela. Andrea tiene 32 años y es de Montevideo. Lleva adelante Cine Azul, un proyecto que busca que los niños con trastorno del espectro autista puedan acceder a una función de cine. En las funciones de los niños están acompañados por voluntarios y profesionales especializados en el tema. Hablame un poco más de la historia de Andrea, que forma parte de esto que decías, de, ¿no?, esta cantidad de proyectos que tenían que ver con el TEA. Claro. La historia de Andrea es bien interesante porque hay un componente además como de innovación muy bueno, porque se trata de cómo acercamos la experiencia del cine, una experiencia que todos hemos tenido, a niños y niñas, adolescentes con trastornos del espectro autista. Entonces, en definitiva, se trata de crear aquellas condiciones que permitan a esos niños y niñas y adolescentes disfrutar de esa experiencia, lo cual supone anticipar la experiencia, volumen bajo, con las luces encendidas, preparar el personal que está en la sala. Y bueno, y en definitiva, lo interesante de la experiencia de Andrea es que no solamente es para niños en esta situación, sino que se ha ido ampliando también a otros niños que de alguna manera también, quizás en otras situaciones de discapacidad, pero que les permite un acercamiento a la experiencia del cine, de esa forma. Lo importante que puede ser para un niño y para su familia compartir algo que de repente para nosotros es algo tan simple como ir a ver una película, ¿no? Poder convivir en ese lugar y poder acercarlos, ¿no? Porque realmente tanto los niños como las familias en esta situación quedan muy por fuera, ¿no? De la recreación, de la sociedad. Es muy duro estar en ese lugar. Tal cual. Y en definitiva, cómo permite también acercar a la familia y acompañar mejor a ese niño. Genera un montón de efectos dominó muy interesantes. Ni que hablar. Bueno, muy bien. Vamos a elevar entonces el nombre de el último destacado 2019. Su nombre es Luciano Lorenzo. Tiene 33 años y es del departamento de Florida. Lleva adelante el proyecto Soñando por los Niños, una iniciativa que busca mejorar la calidad del barrio a través del fútbol infantil. Y si hablamos de fútbol, hablamos de Uruguay y hablamos de barrio, esto no puede ser mejor. Contame un poco más de Luciano. Y bueno, muy uruguayo destacado. La verdad es que aquí valoramos muchas cosas que tienen que ver con cómo a través del fútbol y a través del trabajo con los gurises se puede ampliar el impacto hacia la comunidad. Y en definitiva, la historia de Luciano es una historia de aprovechar el contacto que le permite el trabajo con los niños, lo que como le pasa a muchas personas y muchos entrenadores de baby fútbol, están en contacto cotidiano con las necesidades de esas familias, en términos de vivienda, de educación, de transporte. Y bueno, y te permite a partir de esas necesidades empezar a ver qué puedo hacer por sus familias, por el barrio. Y bueno, creo que es otra historia también con la cual nos podemos identificar mucho. Javier, ha sido un placer conversar contigo, ha sido un placer poder presentarles a ustedes los 4 destacados 2019, que de esta manera comienza a rodar. Ahora contarles que los martes y jueves de las 2 semanas últimas de octubre se van a estar presentando las historias a través de distintos videitos. Se va a ir al lugar donde viven y donde trabajan para que puedan conocer de primera mano el trabajo que hacen en sus localidades, y después que quede abierta la votación, que cada uno de los uruguayos pueda elegir por su destacado favorito y por quien, bueno, le llegue al corazón de la manera que sea. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes, y bueno, ahora la decisión está en las manos del público. Totalmente, así será. Muy bien, nosotros hacemos una breve pausa, luego de ella hay más Telemundo para compartir, no se vayan.